Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Torres Siqueiros y este video es para evaluar el segundo examen parcial de impuestos especiales. El primer tema que se toca es el de coordinados y como sabemos se entiende por coordinado a todas aquellas personas morales que van a operar y administrar terrenos o activos fijos o ambos y que estén estrechamente relacionados con la actividad de autotransporte terrestre, de pasajeros o de carga. Y pues también se pueden llegar a considerar parte de este régimen a todos los contribuyentes que van a presentar por lo menos el 90% de sus ingresos totales y que los mismos provengan de actividades que sean exclusivamente de autotransporte. Y pues como todos los regímenes van a haber una serie de obligaciones que se deben de cumplir y pues para los coordinados es que van a tener que presentar sus declaraciones así como las de sus integrantes que estén relacionados a este tipo de actividades y pueden presentarse en una sola declaración anual. Pero si estos mismos deciden presentarlo de manera separada, pues tiene que haber un aviso al SAT y al coordinado de que lo van a presentar de manera individual. Y pues las personas morales individuales, que son los integrantes de este régimen, se van a basar en base a su flujo efectivo, es decir, únicamente lo que esté efectivamente cobrado y pagado. Y pues para el cálculo de las obligaciones, en el caso de una persona física, pues es en base al artículo 152 y en una persona moral en base a la tasa del 30%. Y como lo sabemos, se pueden aplicar pagos provisionales y en el caso de una persona moral se deben de presentar sus obligaciones en el mes de marzo y no deben de presentar un ajuste anual por inflación. A la vez, los pertenecientes a este régimen pues tienen una serie de facilidades administrativas y unas facilidades de comprobaciones, por ejemplo, el enterar el 7.5% por concepto de retenciones de ISR por pagos realizados a los trabajadores o deducir hasta un 8% de sus ingresos propios de la actividad siempre y cuando no excedan el 1.000.000 de pesos. Y existe un estímulo fiscal y este va a considerarse en acreditar el monto que equivale al IEPS pagado por importación o adquisición, ya sea de biodiesel o diésel para su consumo final y que siempre y cuando tiene que ser utilizado en automóviles. A la vez se va a aplicar un ISR y bueno, se va a aplicar al ISR que se haya causado en el ejercicio o en un pago provisional. Y otro estímulo que existe es el de para los contribuyentes que utilicen la red nacional de autopistas de cuotas y que sus ingresos anuales no superen los 3 millones de pesos y se pueden llegar a acreditar hasta un 50% de las cuotas que se hayan pagado contra el ISR del ejercicio. El segundo tema es asociación en participación y la figura de asociación en participación se va a ver reflejada desde el derecho romano en su contrato donde antes el comendador confiaba sus mercancías o dinero al comendatario para que éste las utilizara comercialmente en un viaje. Posteriormente se ve en la Edad Media, posteriormente en el Código de Comercio Español. En 1887 se regula la asociación en participación con la promulgación del Código de Comercio, desde los artículos 268 al 271, y en 1934 se ve ya presentado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y ahí se trata el tema de manera más amplia y unifica los conceptos de esta asociación en participación en México. ¿Qué es esta asociación? Bueno, pues es un contrato por el cual una persona va a conceder a otras, que estas otras le van a aportar bienes o servicios, una participación de las ganancias y las pérdidas que se obtuvieron de una negociación, ya sea de una o varias operaciones de comercio, y por lo tanto pues no van a tener una denominación o razón social porque no tiene una personalidad jurídica como tal. Este va a tener que constar por escrito y no va a estar sujeto a que sea pues registrado. Estas asociaciones se pueden liquidar o disolver por medio de unas reglas que están establecidas para las sociedades en nombre colectivo. Y el documento que da formalidad a una asociación en participación pues va a ser un contrato mercantil. Esta asociación no va a tener un patrimonio social ni se crea un patrimonio en común entre el asociante y el asociado. El asociante va a ser el responsable de actuar como el representante legal de esta asociación y el encargado de administrar el negocio. El asociante es la persona a quien se le transmite la propiedad de bienes o quien va a recibir la prestación de servicios por parte del asociado, con la finalidad de utilizarlos en la relación de una actividad determinada. Y en cambio el asociante pues va a compartir con el asociado las pérdidas y ganancias que se obtengan. Por otro lado está el asociado y el asociado va a disfrutar de las utilidades o corre también con las pérdidas que se obtengan y va a ser el responsable
de la inscripción de la asociación en participación en el registro federal de contribuyentes, pues el asociante. Este va a ser el que lo va a tener que registrar. Y pues para efectos fiscales, el fundamento de la asociación en participación pues va a estar en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 17b. Y ahí dice que una asociación en participación pues va a ser un conjunto de personas que van a realizar actividades empresariales con el motivo de la celebración de un convenio. Y para el cálculo del ISR pues se va a aplicar la tasa del 30% que ya conocemos al resultado fiscal del ejercicio. Y la utilidad fiscal pues va a ser los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y la PTU pagada en el ejercicio. Recordemos que los pagos provisionales mensuales se tienen que presentar a más tardar el 17 del mes posterior a aquel en que corresponda el pago. Y el domicilio fiscal de esta asociación pues va a ser el del asociante. Y pues también recordemos que van a ser obligados solidarios cuando no soliciten la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Es por eso que es muy importante que sí se registren. El tercer tema son los fideicomisos. Su origen es en la época de los romanos. ¿Y qué se entiende por este? Es cuando el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria que tiene que estar autorizada por la ley la propiedad o titularidad de uno o varios bienes y derechos para que estos sean destinados a un fin que sea lícito y que esté determinado. Y puede considerarse un fideicomiso empresarial o no empresarial. A la vez el fideicomiso cuenta con tres partes: el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. El fideicomitente es quien va a tener la propiedad, el fiduciario quien la va a resguardar y el fideicomisario quien la va a recibir al final. Las actividades que no pueden ser un fideicomiso son las que pues se necesita la muerte para que sea sucedido, el que sean un fideicomiso secreto o que su duración sea mayor de 50 años. Siempre debe estar por escrito, y se puede acabar por varias razones, ya sea que se considere algo imposible, porque llegó a cumplirse la finalidad del mismo, o por muchas otras, se puede llegar a renovar, etc. Hay 4 tipos de fideicomiso: el fideicomiso de garantía, el inmobiliario, el de administración y el de inversión. El último tema es el de arrendamiento financiero o puro. Y pues aquí cabe mencionar que este se va a encontrar desde el derecho romano y se va a considerar un arrendamiento cuando una persona llamada arrendador se va a obligar a conceder el derecho de uso o goce temporal, ya sea de un bien o de cualquier objeto, a una persona que se llama el arrendatario, y ésta se va a obligar a pagar por el uso de este bien. Se puede llegar a tener ciertas características. En el caso de los bienes inmuebles, pues no van a poder exceder de 5 años. En el caso de habitaciones, no pueden exceder de 10 años. Y en el caso de una industria o un comercio, pues no pueden exceder de 20 años. El arrendador va a ser el dueño del bien y el arrendatario pues va a ser quien usará y disfrutará este bien. Esos serían como los sujetos presentes en el arrendamiento. Y dentro de los derechos y obligaciones que tiene el arrendador, pues es el conceder el uso de este bien, que esté en condiciones de higiene y seguridad, que esté todas las reparaciones que sean necesarias y pues obviamente no estorbar ni impedir el uso del mismo bien. Y en el caso de las obligaciones y derechos que va a tener el arrendatario, pues es primero que nada satisfacer la renta en tiempo y forma que fueron pactados en el contrato, responder a todos los prejuicios que la cosa arrendada puede llegar a sufrir por su culpa o por una negligencia, y pues debe devolverla tal y como la recibió. El fundamento de todo esto está en el Código Civil del Estado de Chihuahua principalmente, y a la vez, en el caso de arrendar un vehículo, puede llegarse a considerar el monto como deducible siempre y cuando no exceda de 200 pesos diarios por automóvil o 285 pesos diarios por automóvil cuya propulsión pues sea a través de una batería eléctrica recargable. Y en el caso de una habitación, aviones o embarcaciones, pues se va a tener que cumplir con un requisito que es presentar el aviso. Y pues para efectos de que la ley del impuesto sobre la renta, el arrendador deba acumular los ingresos recibidos por este arrendamiento, pues es siempre y cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien esté efectuando dicho arrendamiento o expida un comprobante fiscal, que es el que conocemos como un CFDI.